Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco al Señor por el estudio de la lección número 8 programada para el sábado 25 de noviembre, misión en favor de los necesitados. Y el Rey les dirá, les aseguro que en cuanto le hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25:40. Tengamos siempre presente la explicación que Cristo diera al intérprete de la ley que le preguntó quién es mi prójimo, y es toda persona que necesita nuestra ayuda. La enciclopedia virtual Wikipedia define a un necesitado como la persona que carece lo necesario para vivir. El versículo de memoria recuerda el juicio final de las naciones, donde la gran prueba final tiene que ver con la aplicación práctica de los principios de la religión verdadera y la relación con los intereses y necesidades de las demás personas y no solo con los nuestros. Santiago 1:27. Los justos de la parábola son los que responden supliendo las necesidades del prójimo, porque el amor de Cristo que reinaba en ellos les impulsó a hacerlo. Y algo sumamente importante es entender que Cristo se identificó con esos escogidos, a tal punto que todo lo que les afectara a ellos le afecta a él personalmente, y todo bien recibido por ellos es como que fuese hecho a él mismo. Cuando reflejamos de forma perfecta el carácter de Cristo, sentimos la necesidad que él siente por ellos. Usándonos a nosotros, él puede confortar y socorrerlos. El amor es el principio vital de nuestra adoración a Dios, y también debe de ser el de nuestro servicio a Dios y al prójimo. Se vuelve visible cuando se manifiesta sobrellevando las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Y en el principio de Mateo 25:40, ilustrado en la parábola del buen samaritano, donde aquella evidencia es de que aquel que ha llegado a ser hijo de Dios hace las obras de Dios. La Biblia da muchas ilustraciones de cómo Dios ayuda a los necesitados directamente, como lo hizo en el ministerio de Cristo a través de la iglesia, como lo sigue haciendo hoy. Ante las múltiples necesidades, las manos deben de multiplicarse, y el mundo espera eso de cada uno de nosotros como pueblo. Y la mejor respuesta que debemos de darle es utilizar el método de Cristo. La temática de nuestra lección nos mostrará que Dios tiene un plan para alcanzar a los necesitados, y hoy estudiaremos dos temas importantes para lograr ese objetivo. Número 1, el método de Cristo para ayudar al necesitado. Número 2, usando nuestro ingenio para ayudar a los necesitados, finalizando siempre con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el método de Cristo para ayudar al necesitado. Leemos en los tres evangelios sinópticos, Lucas 5:17 al 26, Mateo 9 del 1 al 8 y Marcos 2 del 3 al 12, el común denominador de esta narración, un paralítico que no podía ir por él mismo Jesús sin la imprescindible ayuda de sus amigos. Además enfatiza la fe de ellos, los amigos del paralítico, a prueba de obstáculos, con tal perseverancia hasta cumplir el propósito de llevarlo frente a Jesús. De esta historia aprendemos que Dios nos llama a seguir el ejemplo noble de trabajo, de fe, de acción, de paciencia y disposición, aún de salirnos de los medios tradicionales, habituales, que llamamos convencionales, como pudieron haber sido pedir permiso ante la multitud, de abrirse paso en medio de la multitud, lo cual era imposible. Así que ellos prosiguieron subiendo al paralítico con esfuerzo al techo, abrieron un boquete, luego le bajaron con una soga y lo pusieron delante de Jesús, y Jesús lo sanó. Lucas 5:20. El milagro les dio la oportunidad de oro. Ellos no la podían dejar de escapar. El deseo de Jesús es que llevemos a nuestros amigos indefensos, porque Él es el gran médico que anhela curar a los que sufren sin importar de quién se trate. El milagro superó todas las expectativas. Todos creían en una curación física únicamente, pero Él primero le dio la sanidad espiritual y luego la física. Las palabras también quedaron registradas en los tres evangelios. Primero dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí no solo vemos a un hombre totalmente paralizado y sufriendo. Jesús veía la raíz de su problema. El sufrimiento de este hombre estaba relacionado con una vida de pecado completamente. Sufría no solo la carga física del dolor, sino la carga de la culpa, tan dolorosa como la otra. Una vida plena de pecado llevó a este hombre a esa condición, y Jesús le ofrece primero la paz espiritual y luego la salud física. Las leyes espirituales de la Biblia enseñan la relación entre el pecado y los males de la humanidad.
Nosotros lo único que podemos hacer es lo que Pedro hizo en favor de un cojo de nacimiento que pedía limosna. Hechos 3:6. Tal vez no podamos darle dinero, pero podemos darle nuestra mejor respuesta a Cristo, su Señor, Salvador y Sanador. Jesús es nuestro ejemplo supremo de cómo ir en busca de los necesitados sin menoscabarse por el tiempo, esfuerzo, sacrificio para solucionar sus problemas. Él dijo: mi comida y bebida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Juan 4:34, y nos llama a hacer lo mismo. Debemos de buscar amistarnos con estas personas, ganar su confianza, conocer sus necesidades, mostrar nuestro sincero interés de ayudarles y luego conducirlos a Jesús, el único que puede dar efectiva solución a sus problemas. Debemos de partir en el lugar donde ellos se encuentran y luego ayudarles y llevarlos al único que puede salvarles. El método de Cristo ayuda a identificar las necesidades humanas que deben de ser atendidas. Esto abarca la dimensión física, pero también la dimensión moral, mental y espiritual, y darnos a nosotros lo que consideramos y llamamos como la salvación. Las necesidades humanas son múltiples. Hay necesidades básicas de alimento, de techo, de vestido, etc. Pero también en el milagro del estanque de Betesda, registrado por el Evangelio de Juan, y el del sanamiento del hombre atormentado por un demonio en Marcos, nos ayudan a ver los demás tipos de necesidades. En Juan 5, del 1 al 9, se nos dice que estaban en las fiestas primaverales de la Pascua y de los panes sin levadura, cuando Jesús podía haber estado deleitándose en un ambiente festivo y espiritual, pero su prioridad fue aprovechar el tiempo breve de su ministerio público para dar un mayor beneficio a los sufrientes. Decidió ir al estanque de Betesda, un lugar lleno de enfermos de todo tipo. La narración dice que ellos esperaban que un ángel moviera las aguas, y el primero que entraba era sanado de toda dolencia. Jesús se identifica con un hombre de 38 años, paralítico. Es un tiempo superior a la edad que Jesús tenía, era toda una vida de sufrimiento. Y le dice la pregunta: ¿quieres ser sano? El enfermo, que solo podía ver la esperanza de ser llevado al estanque, y lo cual era imposible para él mismo, al escuchar esa voz, toda la corriente vital de su organismo se activó. Levántate, toma tu lecho y anda. Y era sábado aquel día. La fiesta de la Pascua para los judíos era la conmemoración de su liberación de la esclavitud del yugo de Egipto. Para los cristianos apunta a una mayor liberación, la de la esclavitud del pecado de toda la humanidad, por el sacrificio de Cristo en el Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para este paralítico y para los demás enfermos era paradójico recordar esta liberación cuando ellos todavía sufrían la esclavitud del pecado, del diablo y el azote de la enfermedad. La presencia de Cristo en el día sábado en el estanque de Betesda le dio mayor significado al lugar, cuyo nombre se traduce casa de misericordia. Jesús había llegado para mostrar su misericordia y que era accesible a todo ser humano desvalido a causa de no tener la menor oportunidad de salir de su ruina. Nuestros templos deben de ser casas de misericordia, donde el pecador tenga acceso a la gracia y a Cristo como Salvador y conocer el plan de la salvación. Jesús puede hacer múltiples sanidades en el sábado, pero por causa del prejuicio social y de las leyes rabínicas que habían cargado el sábado, Él escogió tomar el caso más desesperado, el del hombre paralítico de 38 años de edad. Le dio la plena restauración de la vida, le dio la vida en abundancia, le rompió con su pasado de sufrimiento y le pregunta luego, y la pregunta de Jesús demandaba que el sufriente ejerciera fe y obedeciera sus indicaciones. En este caso el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La curación del paralítico tuvo el propósito de restaurar el espíritu de la verdadera observancia del sábado. Las regulaciones rabínicas lo habían hecho una carga. Jesús volvió a su propósito original el sábado, de ser un día de bendición, de restauración, de esperanza y de alegría, de paz, de meditación, de celebración en familia, de confraternización. Un día diferente de los otros 6, porque era el día santo del Señor, Isaías 58:13, y el sábado fue hecho para beneficio del hombre, Marcos 2:27. Más adelante en Juan 5:17 y 18 dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
El Señor sigue sosteniendo el universo con la palabra de su poder, Hebreos 1:3, en los días del sábado. Los astros siguen cumpliendo su misión para sostenimiento de la vida humana, animal y vegetal. Y según el Evangelio, también en el día sábado libertó de posesión satánica a este hombre que ya no era dueño de sí mismo, cuyo cuerpo era habitación de demonios, pero que en el fondo quería ser libre, y Dios le concedió liberación. Cristo se preocupaba por el bienestar físico, mental y social y espiritual de todo ser humano y desea que nosotros hagamos lo mismo, que cuidemos las almas a las cuales Él está dispuesto a cuidar y darles salvación. Elena de White ofrece un proceso de 5 pasos respecto al método de Jesús para ministrar a los necesitados especialmente, y dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba su simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les pedía: sígueme. El Ministerio de Curación, página 102. En primer lugar, debemos relacionarnos con los desvalidos, dedicarles tiempo y conocer sus necesidades, con la intención de hacerles el bien. Eso fue lo que hizo Jesús con el paralítico en el estanque de Betesda. En el segundo lugar, debemos mostrar compasión y simpatía sin esperar nada a cambio. 3. Atender sus necesidades. Esto es más que palabras, es acción. Así hizo con el paralítico. Jesús deseaba ayudarle, luego le obró un milagro y lo sanó. Así hizo con el endemoniado. Tomó el control completo de toda la situación y hizo por el hombre indefenso lo que él no pudo haber hecho por sí mismo. El cuarto paso es ganar la confianza. Al ministrar hacia la gente ayudamos, aprenderán a confiar en nosotros y en lo que enseñamos, y cuando les hablemos de Jesús estarán más abiertos a escuchar de Él. Y Jesús no solo quiere curar físicamente, sino también dar vida eterna. Y el último paso es ayudarles a llegar hasta Jesús, un acto que demanda la fe de los que trabajamos en favor de las almas como de la persona que queremos ayudar. Continuamos usando nuestro ingenio para ayudar a los necesitados. Las necesidades humanas son múltiples y los motivos de guerra, persecución religiosa, extrema pobreza han obligado a muchos a abandonar sus tierras natales y migrar a otros países para buscar una mejor condición de vida. La Biblia trata de este fenómeno de la inmigración con profundo significado porque va íntimamente relacionado con la historia del pueblo de Israel, tal como Moisés le relata el resumen de la historia a los israelitas partiendo de Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles cómo Abraham recibe el llamado divino de dejar su tierra y su parentela para habitar en tierra extraña con sus descendientes, cómo fueron a radicarse en Egipto y ahí fueron oprimidos y liberados por el brazo fuerte de Dios de la esclavitud y llevados a la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Deuteronomio 26 del 5 al 9. Debido a este triste pasado, el Señor dijo a Israel que a todo extranjero que habitaba en su tierra le considerara porque él había sido extranjero en Egipto. Éxodo 22, 21. También le dijo que lo amara y lo considerara como un natural en su tierra. Levítico 19, 34. Y en Levítico 23, 22 dijo: entre las leyes de la misericordia, no cegar la mies completamente, sino dejar provisión para el pobre y el extranjero. Esa era la forma en que Dios consideraba con misericordia a los extranjeros. En el Nuevo Testamento se menciona una palabra que los identifica: prosélito. Era aquel extranjero que, estando bajo la tutela y protección de un judío, se convertía a su fe y era circuncidado. Mateo 23:15, Hechos 2:10. Pero también se destaca tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento el propósito misionero de Dios de salvar no solo a los judíos, sino también a los extranjeros. Primero en el Antiguo Pacto, atrayéndolos a la tierra de Israel para conocer la verdad y al Dios verdadero. Isaías 4, 2 y 3. Pero luego en el Nuevo Testamento el Señor comisiona a su iglesia, a sus discípulos, en Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, Hechos 1, 8, de ir a todas las naciones del mundo y evangelizar a las naciones. Esto hace posible que su propio pueblo, en cumplimiento de la misión, se vuelva un peregrino y un extranjero en el mundo. Hebreos 11, 13, Primera de Pedro 2, 11. Cuando Jesús era infante, sus padres se vieron obligados a huir a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes.
Mateo 2 del 13 al 15. Hoy actualmente este fenómeno es generalizado en una sociedad moderna y no es remoto que tengamos algún contacto con alguno de ellos. Personas que son diferentes físicamente a nosotros, con hábitos y lenguaje diferente, con cultura diferente y también con hábitos alimenticios diferentes y muchos de ellos carentes de principios y valores religiosos. Sin embargo, el Evangelio nos pide que les tendamos nuestra mano de ayuda, de acuerdo a nuestras posibilidades, y darles a conocer cuál es nuestra esperanza en Jesucristo. No olvidemos de que Jesús se encontró con algunas personas extranjeras como la mujer sirofenicia y sanó a su hija atormentada de un demonio, Mateo 15 del 21 al 28. Como iglesia debemos de tratar de desarrollar diversos ministerios para ayudar a personas como estas, que necesitan ayuda. Paralelamente a lo mencionado, la humanidad sufre de diversas maneras, no solo físicas, no solo económicas y materiales. Hay heridas del alma, sufrimientos morales, emocionales. Basta leer la asombrosa cantidad de dinero que se gasta en el mundo occidental en antidepresivos. Basta leer las revistas de opinión cargadas de artículos que tocan este azote moderno de la depresión, del suicidio por causa de los actos repetitivos de depresión, la soledad, el autodistanciamiento de muchas personas, los cambios bruscos de conducta. Personas de esta naturaleza podemos tenerlas en nuestro mismo hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en la universidad, etc. Y debemos de entender que la sociedad no está preparada para ayudarles como se merece o se necesita. La amenaza del suicidio, la depresión continua, los actos bruscos de cambio, de señales de comportamiento, el aislamiento social deben de llamar la atención. Puede darse en nuestra propia familia, en la iglesia, en el trabajo. Ante tales manifestaciones debemos de tener cuidado a las palabras que decimos. El silencio es más útil entonces. No debemos de emitir ningún juicio contra ellos, debemos de estar permitiendo escuchar su angustia, su desahogo, darles un abrazo de simpatía y palabras llenas de amor, esperanza y de aliento. Solamente el amor que fluye del corazón de Cristo puede sanar. Solo aquel a quien fluye ese amor como la savia del árbol o la sangre en el cuerpo puede restaurar al alma herida, mente, carácter y personalidad. Tomo 1, página 249. En Lucas 4:18 se menciona el múltiple ministerio redentor de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad al cautivo, dar vista al ciego y libertad a los oprimidos. Solo Él puede dar soluciones verdaderas y definitivas a las necesidades humanas. Solo aquel en cuyo corazón mora Cristo hace posible que Él haga su obra y lleve a los cautivos a sus pies. El importante principio de ser ayudantes de Jesús en favor de nuestros amigos comienza primero con el objetivo de mostrar amor abnegado, entender sus necesidades, intentar ofrecer ayuda y brindarle la ayuda necesaria, aunque ellos no estén dispuestos a seguir a Jesús. En Mateo 25 del 34 al 40 Jesús se identificó con las diversas necesidades del hombre, como las que son el hambre, la sed, el vestuario, la de hospitalidad, la de solidaridad cuando perdemos la salud, la libertad y estamos en la cárcel. Atender estas necesidades nos invita a llevar ministerios a la acción. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, Juan 15:13. Tenemos que tratar de analizar cuál era la visión de Cristo y su método de evangelizar multitudes y alcanzarlas con su amor. Número 1. Jesús siempre comenzaba en el lugar donde estaba el necesitado. 2. Tomaba como centro al individuo y sus necesidades. Las atendía si eran físicas o espirituales, pero antes de predicar el mensaje de la palabra, atendía sus necesidades físicas. Luego utilizaba parábolas para ilustrar con los medios naturales las leyes espirituales que revelaban su verdadera condición y necesidad moral y espiritual. Él conocía lo que había en el hombre, nosotros solo observamos lo físico, sus necesidades materiales posiblemente, pero debemos de ayudarles con pleno interés. 3.
Se asociaba con las personas y abría sus mentes llevándolas cautivadas por su amor práctico hacia un poder transformador de su santa palabra. Partiendo de su propia necesidad, les infundía la esperanza de que podían aspirar a un cambio y a una vida mejor. Cuarto, después de alcanzar a la gente donde estaba, en sus intereses inmediatos, les mostraba que deseaba hacerles el bien con simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y les invitaba a seguirle. Este es el método de Cristo y su estilo de evangelización. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Aunque el mundo necesita simpatía, aunque necesita oraciones y la ayuda del pueblo de Dios, aunque necesita ver a Cristo en la vida de los que le siguen, los hijos de Dios también necesitan oportunidades que atraigan su simpatía y hagan eficientes sus oraciones y desarrollen un carácter semejante al modelo en ellos. Para proporcionar estas oportunidades, Dios colocó entre nosotros a pobres, infortunados, enfermos y dolientes. Ellos son el legado de Cristo a la iglesia. Deben de ser cuidados como Él los cuidaría. Dios elimina de esa manera la escoria y purifica el oro, dándonos la cultura del corazón y el carácter que necesitamos. Al ponerlos entre nosotros, el Señor nos prueba para revelar lo que hay en el corazón. El mundo no será convencido tanto por lo que el púlpito enseña como por lo que la iglesia viva. El predicador anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia muestra su poder. En Lugares Celestiales, página 326. El Señor presentó el principio de la regla de oro para que los seres humanos se sientan afortunados y no desdichados. La verdadera felicidad no se encuentra de otra manera. Dios desea que todos alcancemos la vida superior, por eso nos da el don de la vida, no para adquirir bienes materiales solamente, sino para aprovechar las facultades superiores cumpliendo la labor encomendada, buscando y descubriendo y aliviando las necesidades de los semejantes. Nunca debiéramos actuar de forma egoísta, en mero beneficio propio, sino en función de los que nos rodean. Tenemos que beneficiar a las demás personas con nuestra influencia y buenas acciones. El propósito se cumple así como se cumplió en la vida de Cristo. Hemos de aprovechar las oportunidades que nos presenten para contribuir a la felicidad del semejante, compartiendo nuestro afecto, palabras cariñosas, miradas comprensivas, expresiones de aprecio, que son como vaso de agua fresca al sediento, sobre todo el caso de personas solitarias y afligidas, como tantas que hay. Una palabra de ánimo, un acto de bondad alivia de gran manera las cargas de muchos fatigados hombros. La verdadera felicidad se encuentra en el servicio abnegado. Cada palabra y acto nacido con ese fin se registra en los libros celestiales como hecho y dirigido a Jesús mismo. Hemos de vivir bajo el resplandor del amor divino. Entonces seremos una bendición para el mundo. Mi vida hoy, página 169. La más alta de todas las ciencias es la de salvar almas. La mayor obra a la cual pueden aspirar los seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores. Para realizar esa obra hay que echar amplios cimientos y el efecto. Se necesita una educación comprensiva. Se requiere de los padres y maestros pensamientos y esfuerzos superiores a los que requiere la mera instrucción científica. Se necesita algo más que cultura intelectual. La educación no es completa a menos que el cuerpo, la mente y el corazón se desarrollen en forma armoniosa. El corazón ha de recibir disciplina adecuada para su desarrollo perfecto. Todas las facultades físicas y mentales deben de educarse y desarrollarse debidamente. Es deber nuestro cultivar y poner en ejercicio todas las facultades que se hagan de nosotros obreros más eficaces de Dios. El Ministerio de Curación, página 310. Les deseo un feliz sábado lleno de abundantes bendiciones en la bendita presencia del Señor.